clase. Se ve la pantalla y se escucha. Sí, correcto. Sí, maestro. Bueno, pues este es el primer tema de la unidad número 1. La unidad número 1 tiene 2 temas. Y este es el primero, introducción a la mecánica de fluido. Para empezar, vamos a definir qué es lo que es la mecánica de fluido. Es una rama de la física, de la ciencia, de la mecánica, que se encarga del estudio y del comportamiento de los fluidos. Los fluidos son todo lo que está en forma líquida, en forma gaseosa, y que se encuentran ya sea en reposo o en movimiento. Eso es la mecánica del fluido. Entonces, y estudia también las fuerzas y sus reacciones sobre el recipiente que lo contiene y sobre el mismo fluido. Es una disciplina importantísima, fundamental para todas las ingenierías, porque como usted puede ver, todo lo que es fluido está en forma de líquidos y gases. Por lo tanto, la mayor parte de la materia que existe sobre nuestro planeta se encuentra en forma de un fluido, en forma de líquidos y gases. Bueno, usted va a ver la mecánica de fluido en todo. En el planeta, una 3/4 parte es agua. Está en forma de un líquido, que es un fluido. Y tenemos la atmósfera que nos rodea y que nos protege, que también es un fluido. Por lo tanto, casi todo lo que existe sobre el planeta está en forma de fluido, ya sea líquido o gaseoso. Pero vámonos a una planta, un supermercado donde hay una diversidad de productos. La mayoría, hay una gran parte de esos productos que están en forma de fluido, líquido. Alcoholes, refrescos, vinos, medicamentos. Y a veces hay productos que están en forma sólida, pero que su procesamiento inicial no empezó como un sólido. Te va a la góndola donde están los dulces, pero el dulce no empezó como sólido. El dulce empezó como leche líquida que fue procesada y se trabajó, se convirtió en un sólido. Los plásticos que contienen la mayoría de esos productos empiezan como pellets, luego se pasan a fluido y luego se solidifican. Es decir, que casi todo está en forma de fluido. Por lo tanto, es una disciplina clave para el desarrollo tecnológico y la innovación. La mayoría de las maquinarias, los automóviles, los barcos, los aviones, los submarinos, los molinos, las turbinas, trabajan con fluidos. La sangre que circula por nuestro organismo es un fluido en forma líquida. Por lo tanto, es muy importante conocer la mecánica de fluido. Se aplica en muchos aspectos de la vida. Usted sabe que donde quiera que haya sistema de plomería, y el agua es vital para nosotros poder sobrevivir, pues se aplica la mecánica de fluido. En los sistemas de calefacción, ventilación y acondicionamiento de aire, pues se aplica la mecánica de fluido. En la aerodinámica de los aviones, de los helicópteros, etcétera, etcétera, se aplica la mecánica de fluido. De los automóviles, para vencer la fricción del aire. En la medicina, donde le dije que ya está el flujo sanguíneo. En la meteorología, el estudio de la atmósfera y las correspondientes condiciones de ese fluido atmosférico gaseoso, pues da como resultado el conocimiento de las condiciones meteorológicas, clave para predecir el clima y las condiciones meteorológicas extremas. Por lo tanto, en los edificios comerciales, donde quiera, hay fluido, porque todos los edificios de todo tipo tiene que haber un sistema de plomería, tiene que haber un sistema de calefacción, un sistema de ventilación, un sistema de aire acondicionado, un sistema, no en todo, pero sí existe un sistema de extinción contra incendios y también sistemas de ventilación. Por lo que la mecánica de fluido para la ingeniería es importante, y este curso, que es un curso
básico donde deben conocer las propiedades más importantes, pues por eso es importante la mecánica de fluido. En la química lo que es la mezcla de dos fluidos. La sonografía, las condiciones del mar, todo eso es fluido. Los cohetes, etcétera, todo eso es fluido. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, yo le dije dos partes. Primero, una estática de fluido y luego dinámica de fluido. La estática de fluido se va a ocupar de los fluidos que están en reposo. Están en reposo porque no existe fuerza que altere su posición, que altere su estado de reposo. Entonces, la estática de fluido, vamos a trabajar con la relación que hay entre la presión, la densidad del fluido y la altura de un fluido, así como los efectos asociados a ese fluido y las interacciones de las fuerzas que ese fluido provoca con los recipientes que lo contienen. Vamos a hablar del principio de Pascal, que nos dice que la presión aplicada en un punto de un fluido se transmite de una forma uniforme en todas las direcciones, entre otras. Y también cómo se distribuye esa presión en todas las áreas a las que el fluido está sometido. Luego tendremos una segunda parte, que es la dinámica de fluido, que se va a ocupar de los fluidos que están en movimiento. Eso será del capítulo 6 en adelante. Es decir, son fluidos que están bajo fuerzas que alteran su posición. Según la ley de Newton, recuérdese que todo cuerpo que se encuentra en reposo es porque no hay una fuerza que altere su posición. Si se encuentra en movimiento, porque hay una fuerza que logra vencer ese estado de reposo y altera su estado, su posición a donde se encuentra. Aquí, cuando hablemos de dinámica de fluido, vamos a aplicar principios fundamentales como son la ecuación de Bernoulli, la ecuación de la conservación de la masa y de la energía, la ecuación de continuidad, la ecuación de la conservación de momento, etc. Y en la dinámica de fluido tenemos dos subvariantes que son uno, hidrodinámica y la otra aerodinámica. La hidrodinámica es la que se ocupa de los fluidos en movimiento a baja velocidad. Y la aerodinámica se ocupa de los gases o de los fluidos o de los cuerpos que se mueven a alta velocidad dentro de una gran capa de fluido y los efectos, los cambios que esa velocidad produce en la presión que se ejerce sobre esa materia, ese cuerpo que se mueve. Por ejemplo, un avión se mueve dentro de una capa grande de fluido que es la atmósfera. Y para su sustentación, ese movimiento produce zonas, áreas de baja y de alta presión, lo que produce su sustentación y que permita volar. Un barco, un submarino se mueve dentro de una gran cantidad de fluido que es el mar. Y todo eso lo trata la aerodinámica. Entonces, como le dijimos, la mecánica de fluido, ¿qué vamos a ver? Fluidos en reposo, estática de fluido, fluidos en movimiento, dinámica de fluido, y los efectos que sobre el entorno produce las reacciones, las fuerzas, las superficies, a donde ese fluido está confinado. Y como les dije, ¿cómo se presenta la materia en nuestro planeta? En dos formas. En estado sólido, que es una cuarta parte, una tercera parte, y en estado fluido, que es una tres cuarta parte. Y los fluidos, miren, son líquidos y todo lo que es gaseoso. Los líquidos tienen particularidades que son prácticamente incompresibles. Los gases son fácilmente compresibles. Los líquidos ocupan un volumen definido, formando superficie libre, ese nivel que tienen los mares, los ríos, los lagos. Los gases no tienen un volumen definido. Los gases ocupan todo el volumen donde están contenidos, sin formar superficie libre. Ambos tienen la particularidad común de que sí ocupan la forma del recipiente que lo contiene, pero el líquido hasta el volumen que le corresponde. Y el gas, todo el volumen porque siempre está en expansión.
Entonces, ¿qué es un fluido? Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente cuando está sometido a un esfuerzo que trata de deformarlo, de cortarlo. Y esto se debe a las bajas fuerzas de atracción que existen entre sus moléculas. Las moléculas de los líquidos, de los fluidos, tienen una atracción mucho menor que las moléculas de los sólidos. Y es por eso que los fluidos varían su forma, eh, toman la forma del recipiente que los contiene con suma facilidad, por su capacidad amplia para cambiar de forma y fluir, lo que le permite adaptarse al entorno que los contiene. Entonces, ¿cómo se clasifican los fluidos? Tenemos la manera tradicional de clasificarlos, la que los divide en gases y líquidos, ya les he hablado. Dependiendo del estado de la materia, se dividen en líquidos y gaseosos. Ya hablamos las características de uno y las características de otro. Y aquí una explicación de lo que son cada uno de ellos. Lo mismo que le dije. Y la segunda forma de clasificarlos, muy importante para este curso, es la que los clasifica dependiendo de la variación de su viscosidad. Los clasifica en fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos. Los newtonianos son aquellos fluidos que cumplen con la ley de Newton para la viscosidad. Esta ley que está aquí, que dice que el esfuerzo aplicado a un fluido es directamente proporcional a la velocidad con la que se deforma. Vamos a verlos, cada uno de ellos en su particular. Fluidos newtonianos, como les dije, son aquellos que cumplen con la ley de Newton para la viscosidad. ¿Qué dice esa ley? Que el esfuerzo aplicado a un fluido es directamente proporcional a la velocidad con la que el fluido se deforma. Y esto así porque hay una constante de proporcionalidad que se llama la viscosidad, que es constante en este tipo de fluido. ¿Cuáles son esos fluidos newtonianos? La mayoría de los que conocemos. Aceite, gasolina, agua, refrescos, alcoholes, etc. Y en esos fluidos hay una relación entre el esfuerzo, como le dije, y la velocidad de deformación que es directamente proporcional, porque es constante su viscosidad. En otras palabras, la viscosidad del fluido no varía en el tiempo, ni con la deformación, ni con la velocidad a la que se deforma. Y esta es la ley de Newton. Esfuerzo aplicado es igual a la constante de proporcionalidad, que es la viscosidad absoluta o dinámica, multiplicado por la velocidad a la que se deforma. Si esa ecuación la graficamos, nos va a dar esto. Una línea recta que pasa por el origen. Cero deformación, cero esfuerzo, cero deformación, cero velocidad de deformación. Y así sucesivamente. Luego tenemos los opuestos, que son los fluidos no newtonianos. Estos no cumplen con la ley de Newton para la viscosidad. En estos, el esfuerzo aplicado y la velocidad con la que el fluido se deforma no produce una relación directamente proporcional. Esto así porque su viscosidad varía con el tiempo y varía con la tensión cortante que el fluido tiene sobre sí aplicada. Ejemplos de estos fluidos son la miel de abeja, las pastas dentales, las pinturas, el concreto, las grasas pesadas, etcétera, etcétera. Las tintas. Y hay varios tipos de fluidos no newtonianos. Hay fluidos pseudoplásticos, que son aquellos en que su viscosidad disminuye a medida que aumenta la velocidad con la que se deforma. Pinturas, suspensiones, poliméricos, etc. Y hay fluidos dilatantes. Son aquellos que su viscosidad aumenta a medida que aumenta la velocidad de formación. Almidón, etc. Fluidos tisotrópicos. Son aquellos en que temporalmente disminuye la viscosidad cuando se someten a un esfuerzo cortante que sea constante. Pastas, etc. Y fluidos reopectantes, que son aquellos que su viscosidad aumenta temporalmente cuando se someten a un esfuerzo cortante que sea constante. Arcillas, suspensiones coloidales, etc. Esos son los fluidos no newtonianos. Y la ecuación para representar a los fluidos no newtonianos es esta. Esfuerzo cortante aplicado es igual a una viscosidad aparente multiplicado por una velocidad de deformación. Como se fijan, esa viscosidad no es constante,
Porque para encontrarla, mire cómo es. Un índice de consistencia multiplicado por una velocidad de deformación elevado a un índice de comportamiento a la -1. Eso no es constante. Si graficamos esta ecuación para los fluidos no newtonianos, tendremos lo siguiente. Esta es la recta característica para los fluidos newtonianos. Los no newtonianos o pueden empezar así, o tienen una curva así o así, descendente o ascendente, pero nunca una recta que pasa por el origen, porque no son directamente proporcionales. La pasta dental, usted empieza a aplicar esfuerzo y luego es que ella empieza a deformarse. Si no hay preguntas sobre los fluidos no newtonianos y newtonianos, pasamos a las propiedades de los fluidos. Y vamos a ver las propiedades que son más importantes para este curso de mecánica de fluidos, dentro de las cuales tenemos presión, densidad, peso específico, volumen específico, entalpía, entropía, calor específico, gravedad específica, viscosidad. Todas esas son propiedades de los fluidos. Algunas tienen más utilidad en el curso de termodinámica, pero vamos a ver las que tienen más relación con este curso de mecánica de fluidos, empezando por la presión. Porque la presión a la que se encuentra un fluido es muy importante y fundamental a la hora de describir cuál será su comportamiento y las fuerzas que sobre el mismo van a interactuar. Ya ustedes saben por sus cursos anteriores de física que presión es fuerza que actúa por unidad de área. En las unidades para representar la presión tenemos el pascal, en el sistema métrico que es newton sobre metros cuadrados, y el PSI en el sistema inglés que es libra sobre pulgada cuadrada. Pero hay una gran diversidad, otras más de representar la presión, como son bar, milímetro de mercurio, atmósfera, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente trabajaremos o en el sistema métrico con Pascal, con el sistema inglés con PSI. A veces se usa el milímetro de mercurio para representar presiones que son pequeñas, etc. Cuando hablamos de presión, tenemos que hacer mucho hincapié en la presión atmosférica. La Tierra es un planeta que está rodeado de una capa de gases que le rodea. Esa capa de gases llamada atmósfera, que tiene una altura de 1020 y pico de kilómetros, representa una fuerza, un peso sobre cada una de la materia, cada materia, cada espacio sobre el planeta. Entonces, en el 1643, el matemático Torricelli inventó un barómetro y midió la presión atmosférica y le dio que a nivel del mar es 14.7 libras sobre pulgada cuadrada, o en el sistema métrico 101.3 kilopascales. Es decir, que ese peso de esa columna de gases que se llama atmósfera sobre cada una de las materias que se encuentra sobre el planeta tiene un efecto de 14.7 libras por cada pulgada cuadrada. Luego tenemos la presión manométrica. La presión manométrica es la que miden los aparatos. La que miden los aparatos, y los aparatos que miden presión se llaman manómetros. Y los manómetros vienen ajustados de fábrica, que el cero de ello es la presión atmosférica. Cero de un manómetro no es que no hay presión, es que están a la presión atmosférica. Entonces el manómetro indica, el manómetro puede medir tres tipos de presiones. Cero, si está ante la presión atmosférica. Presiones positivas, si están por encima de la atmosférica. O presiones negativas, si son menores que la atmosférica, a las que se le llaman vacío. Entonces el vacío son todas aquellas presiones cuyos valores están por debajo del valor de la presión atmosférica. Se le llaman también presiones negativas, presiones de vacío, pero todos los valores de la presión que están por debajo de la presión atmosférica son negativas o vacíos. Eso se utiliza en diversas aplicaciones. Luego tenemos la presión absoluta, que no es nada más y nada menos que la suma de las dos. La suma de las que tiene la atmósfera en el sitio donde estoy midiendo, más la suma de la presión manométrica.
recordándole que la presión manométrica puede ser 0 si es la atmosférica, positiva si es mayor que la atmosférica y negativa si es menor que la atmosférica o un vacío. Entonces la absoluta es la suma de las dos. Y por último, la diferencial. Una presión diferencial no es nada más y nada menos que la diferencia de presiones entre dos puntos que están a diferentes presiones. Un manómetro que mide la diferencia de presión entre dos puntos que se encuentran a diferentes presiones. Y aquí una relación de todas ellas resumida. Si no hay preguntas, pasamos a la propiedad que se llama viscosidad. ¿Se escucha y se ve la pantalla bien? Sí, profesor. Pues la viscosidad es la propiedad de los fluidos que ofrece resistencia a la deformación. Y es una propiedad que está estrechamente relacionada a la temperatura a la que se encuentra el fluido. Porque si la temperatura varía, asimismo también varía la viscosidad a la que el fluido se encuentre. Ustedes ven, la miel de abeja se deforma con facilidad porque tiene una viscosidad superior al agua. Usted agarra una botella de agua y la pone boca abajo y se le deforma, se le vacía. Usted toma una botella de miel de abeja, aunque sea falsificada, aunque sea alterada, y ofrece una mayor resistencia, porque tiene mayor viscosidad. Hay varios tipos de viscosidad. Primero, tenemos la viscosidad absoluta o dinámica, que es la que obtenemos cuando la despejamos de la ley de Newton para la viscosidad que vimos ahorita. Ahorita vimos esta ley. Esfuerzo es igual a viscosidad absoluta o dinámica por la velocidad de deformación. Si de la ley de Newton para la viscosidad que vimos ahorita la despejamos, obtenemos la viscosidad dinámica, que será esfuerzo entre velocidad de deformación. Y las unidades en el sistema métrico, Pascal por segundo, en el sistema inglés, libra por segundo sobre pie, también está el Poise como unidad para representar la presión absoluta o dinámica. Aquí un viscosímetro para medir esa presión. Oh, pero este material está más actualizado que el que tengo en mi laptop. Está mejor. Luego tenemos la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática es la anterior, la absoluta o dinámica, dividida entre la densidad del fluido. Eso es la viscosidad cinemática. La dinámica, cuando se divide entre la densidad que tenga el fluido. Y se expresa en metros cuadrados sobre segundo en el sistema métrico y pies cuadrados sobre segundo en el sistema inglés. Aquí un viscosímetro estándar para medir esa viscosidad. También tenemos la viscosidad relativa. Siempre que hablamos de relativa es porque es comparado con otro fluido. Es la viscosidad que tiene su fluido comparada con la viscosidad que tiene el agua a 20 grados Celsius. Eso es lo que es la viscosidad relativa, porque es relativa al agua a 20 grados Celsius. La que tiene mi fluido comparado con la que tiene el agua a 20 grados Celsius. También tenemos la viscosidad Universal Stable, SUS, que es una viscosidad que se mide con un cronómetro. Esta se mide en segundos. ¿Cómo? Se obtiene cuando tomamos el tiempo en segundos que tarda en fluir una cierta cantidad de un líquido, de un fluido, por un orificio normalizado y a una temperatura especificada. Tenemos acá un ejemplo de un viscosímetro Stable, SUS. Tenemos un orificio en el fondo, un recipiente con un orificio normalizado en el fondo. El recipiente se llena con fluido hasta un mismo nivel, se mantiene a una temperatura constante y se mide con un cronómetro el tiempo en que ese fluido va a terminar de escurrir. Y eso me va a dar la viscosidad Stable. Y ese es un viscosímetro Stable. Este es otro Stable, pero más moderno, más tecnológico, que mide la viscosidad SUS Stable. Luego tenemos la viscosidad SAE, muy importante, porque es el grado de viscosidad en el cual se representan o se especifican todos los fluidos
con los que se trabajan en las maquinarias, automóviles, barcos, camiones, aviones, planta eléctrica y toda la maquinaria que usted vea en su fábrica va a necesitar de lubricante, porque todo lo que se mueve necesita ser lubricado. Y en la maquinaria son partes que se mueven. Entonces, esa viscosidad, la forma de eliminar la fricción entre partes que se mueven es a través de un fluido. Y ese fluido es un aceite, el lubricante, que ya ha sido para nuestro país, nuestro mundo, establecido por la Sociedad Americana de Ingenieros, que especifican intervalos de viscosidad, la que vimos anteriormente, CUS, pero a las pruebas de temperatura que ellos le hacen SAE. Los americanos lo que hicieron fue que tomaron menos 18 grados Celsius para probar los lubricantes o los fluidos y más 100 grados Celsius, esos dos puntos, a menos 18 y a más 100. Y entonces, le dieron un valor. Por ejemplo, un aceite que sea SAE 30W60 indica que cuando se probó a menos 18 grados centígrados le dio en la escala SAE 30. Y cuando se probó a 100 grados sobre cero le dio en la escala SAE 60. Por eso se llama 30 winter de invierno 60. Este lubricante reuniría las dos condiciones antes descritas, manteniendo sus propiedades muy distintas a muy distintas temperaturas. Mantiene las propiedades constantes, básicas. Y hay un método para medir la viscosidad de los fluidos en SAE, también con el tiempo que tarda una bola en descender a través del fluido. Si no hay preguntas sobre viscosidad, pues pasamos a la densidad. Densidad, masa por unidad de volumen. Sencilla y simplemente. Y aquí están las unidades en las que se le presenta. En el sistema métrico, kilogramos sobre metros cúbicos. Y en el sistema inglés es luz sobre pies cúbicos. La densidad tiene múltiples usos, ahí le especifica dónde se usa y sus aplicaciones más importantes. Y un tensímetro para medirla. Luego tenemos el volumen específico, que es el inverso de la densidad. La densidad era masa sobre volumen. Volumen específico es volumen por unidad de masa. Y las unidades en el sistema métrico y en el sistema inglés. También tenemos el volumen específico. Es la utilidad, la importancia de ese volumen específico, ahí están descritas en esa página, en ese chat. Y también tenemos el peso específico, que es peso ocupado en la unidad de volumen. Peso específico, masa, peso sobre unidad de volumen. Y como peso es masa por aceleración de la gravedad y masa sobre volumen es densidad, pues peso específico es lo mismo que densidad por aceleración de la gravedad. Y se especifica en el sistema métrico newton sobre metros cúbicos y en el sistema inglés libra sobre pies cúbicos. Hay ejemplos de utilidad de peso específico en la industria y un pignómetro que se usa para medir la densidad y el peso específico. Luego tenemos, por último, la gravedad específica. Y aquí les pido que por favor presten atención. Deben aprender de memoria esta propiedad, deben tenerla por ahí donde la vean cuando la necesiten en cada momento. ¿Por qué? Porque esta propiedad se va a ver desde el día de hoy hasta el último día de clase. Y el 99.9% de todos los ejercicios que van a resolver, por no decir el 100%, lo que le van a dar del fluido es esta, gravedad específica. En algunos libros le llaman densidad relativa. Gravedad específica. ¿Y la gravedad específica cómo se obtiene? Dividiendo el peso específico de la sustancia entre el peso específico del agua a 4 grados Celsius. Pero da lo mismo si lo hago dividiendo la densidad de la sustancia entre la densidad del agua a 4 grados Celsius. Da lo mismo. Y si me dan
Es una propiedad adimensional. Me van a dar esto en el 100% de los casos, la gravedad específica. 1.20, 0.80 me van a decir. Pero si me dan eso, me están dando el peso específico y me están dando la densidad. Porque lo único que tengo es que multiplicar la gravedad específica por el peso específico del agua a 4 grados Celsius, por la gravedad específica por la densidad del agua a 4 grados Celsius si quiero obtener la densidad o el peso específico. Y esta información está aquí, mira. Peso específico del agua a 4 grados Celsius. En el sistema métrico, 9.81 kilonewtons sobre metros cúbicos. En el sistema inglés, 62.4 libras sobre pies cúbicos. Es decir, si me dan un número aquí y me piden que encuentre el peso específico, míralo aquí, anota esa información. Si quiero el peso específico en el sistema métrico, elijo 9.81 kilonewtons sobre metros cúbicos y lo multiplico por la gravedad específica que me dieron y obtengo el peso específico de la sustancia con la que estoy trabajando. Si lo quiero en el sistema inglés, en vez de 9.81 elijo 62.4 y lo pongo aquí abajo y multiplico esto por esto y obtengo el peso específico de la sustancia. Lo mismo para la densidad. O elijo 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, o si es en el sistema métrico, o elijo 1.94 luz sobre pies cúbicos, si es en el sistema inglés. Y con eso obtengo la densidad de la sustancia. Es decir, que en el 100% de los casos me van a dar esto, la gravedad específica, apréndase eso de memoria, que es el cociente entre eso, el peso específico de la sustancia, entre el peso específico del agua a 4 grados Celsius, o el cociente entre la densidad de la sustancia y la densidad del agua a 4 grados Celsius. Y estos datos de aquí abajo, mírenlos ahí. Peso específico a 4 grados Celsius del agua, mírenlo ahí, en el métrico y en el inglés, densidad del agua a 4 grados Celsius, mírenlo ahí, en el métrico y en el inglés. Y teniendo en cuenta que el SLU es la unidad de masa del sistema inglés, que es libra por segundo al cuadrado sobre pies. Aquí en que se utiliza la gravedad específica, pero les pido, apréndanse esta de memoria, ténganla ahí porque lo van a ver en todos los ejercicios que tengan que resolver. Esa es la información que se le va a dar. Y si se le da eso, se le está dando el peso específico y se le está dando la densidad. Porque lo único que tienen es que multiplicar esto por esto. O esto por esto, para obtener la densidad. Si no hay preguntas, lo dejamos ahí porque hasta aquí sí concluimos. Déjeme dejar de grabar o detener la grabación. Profe, una pregunta. Ajá.